Imagina que entras a un salón, en algún lugar del viejo oeste americano, 1880, quizás 1890. El piano está sonando, las cartas se están repartiendo y alguien acaba de deslizar un vaso de whisky color ámbar por la barra hacia ti. Lo levantas, le das un trago, y no tienes absolutamente ninguna idea de que lo que acabas de tragar podría contener estricnina, un veneno comúnmente usado para matar ratas. Eso no es una exageración de Hollywood. Eso es un martes por la noche en el verdadero viejo oeste. Hoy vamos a levantar el telón sobre el salón. La toxicología, los juegos amañados, la explotación, las enfermedades y la corrupción política que hicieron de estos lugares algunos de los establecimientos más peligrosos en la historia de Estados Unidos. Bienvenidos de nuevo a Mundo del Viejo Oeste, el canal donde excavamos más allá del mito para llegar a la historia real y muchas veces incómoda de la frontera americana. Empecemos con la bebida en sí, porque lo que pasaba por whisky en la frontera era, con frecuencia, nada menos que un experimento químico que salió terriblemente mal. El whisky de buena calidad era caro. Era difícil de transportar a través de cientos de kilómetros de terreno accidentado. Así que los dueños de los saloons hicieron lo que cualquier empresario despiadado haría. Recortaron gastos, de manera agresiva. El proceso se llamaba rectificación. Los propietarios tomaban un barril de alcohol de baja calidad o aguado y le añadían diversas sustancias para restaurar su color, su ardor y su potencia. Jugo de tarántula. Una de las mezclas más infames se llamaba jugo de tarántula. La receta era sencilla y profundamente perturbadora. Se tomaba ginebra o whisky y se le añadía una dosis baja de estricnina. Sí, el mismo pesticida tóxico usado para matar alimañas. En pequeñas cantidades, la estricnina actúa como un poderoso estimulante. Provoca espasmos musculares, agitación intensa y esa sensación inconfundible de algo arrastrándose por la piel. Los clientes la describían como si tarántulas caminaran por todo su cuerpo, así que el nombre se quedó. Barniz de ataúd y aguardiente mortal. Luego estaba lo que llamaban barniz de ataúd, un nombre genérico para las mezclas más baratas posibles que los cantineros podían preparar. Para imitar el color ámbar del whisky correctamente envejecido, usaban jugo de tabaco, melaza, azúcar quemada y en algunos casos documentados, restos de botas de cuero viejas o incluso cabezas de serpientes hervidas. Para recrear el ardor, añadían trementina, amoníaco, pólvora, pimienta de cayena y en los peores establecimientos, ácido sulfúrico o formaldehído. El consumo de estas mezclas regularmente provocaba daño interno severo, ceguera y muerte por envenenamiento. Dinamita roja y 40 varas. Las bebidas incluso tenían nombres que te decían exactamente qué esperar. Dinamita roja prometía volarte la cabeza. ¿Y 40 varas? Esa era la distancia, aproximadamente 200 metros, que se esperaba que un hombre caminara antes de desplomarse después de beberla. Los historiadores también creen que la agresión química de los licores con estricnina contribuyó directamente a las peleas explosivas y repentinas por las que estos saloons eran famosos. La sustancia literalmente desestabilizaba el sistema nervioso. Y aquí hay un detalle que podrías usar la próxima vez que alguien te pregunte sobre el origen de una palabra común. En los pequeños pueblos fronterizos, donde los licores eran escasos y caros, un solo trago de whisky a veces se intercambiaba por una bala. Un trago de whisky, una bala. Eso, según una teoría popular, es de donde la palabra shot, como en un shot de whisky, podría haberse originado. ¿Sabías lo del whisky envenenado? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber si esto te impactó tanto como me impactó a mí. Ahora, hablemos de los juegos, porque si las bebidas no te quitaban el dinero, las apuestas sin duda lo harían. Hollywood Knows ha vendido el póker como el juego de cartas definitivo del viejo oeste. La realidad es mucho más interesante. El juego de cartas más popular del siglo XIX era el faro, también conocido como faraón, y su auge y caída es una de las historias más fascinantes en la historia del juego en Estados Unidos. La Edad Dorada, desafiar al tigre. En su forma honesta, el faro era genuinamente atractivo. Las reglas eran simples, el juego era rápido, y lo más importante, cuando se jugaba limpio, la ventaja de la casa era de solo un 2%.
Eso es menor que casi cualquier juego de casino que se ofrece hoy en día. Un estudio de 1882 encontró que se apostaba más dinero en el faro cada año que en todas las demás formas de apuesta en Estados Unidos combinadas. Los jugadores lo llamaban desafiar al tigre, por la imagen de un tigre de Bengala impresa en el reverso de las cartas de esa época. Wyatt Earp fue repartidor de faro. Doc Holliday fue repartidor de faro. El juego estaba en todas partes. La caja amañada y las guaridas de estafa. Pero aquí está el problema. Con solo un 2% de ventaja para la casa, un dueño de salón que operara un juego de faro honesto apenas ganaba dinero. Y en una mala racha de cartas podía perder. Así que la mayoría no jugaba limpio. La caja repartidora, el dispositivo usado para dispensar las cartas, era rutinariamente manipulada. Equipadas con espejos ocultos o prismas, estas cajas amañadas permitían al repartidor ver la siguiente carta antes de que se jugara. Otras tenían resortes internos, que permitían al repartidor sacar 2 cartas a la vez y ocultar una carta ganadora del jugador. Los establecimientos que hacían negocio estafando a los recién llegados se conocían como guaridas de estafa. La reputación se extendió tan rápido que para principios de 1900, el libro oficial Hoyle's Rules of Games incluía una advertencia formal. Era prácticamente imposible encontrar un solo banco de faro honesto en todo Estados Unidos. La caída del faro. El juego colapsó bajo el peso de su propia corrupción. Las prohibiciones legislativas aceleraron su declive. En el territorio de Arizona había más de 1000 mesas de faro en 1900. Para 1907, el juego estaba completamente prohibido. Los jugadores migraron hacia el póker. Los dueños de casinos abandonaron el faro por juegos como la ruleta y los dados, juegos con una ventaja incorporada más alta para la casa que no requerían hacer trampa para ser rentables. El último banco de faro conocido en Estados Unidos cerró en Reno, Nevada, en 1985. Y en una ironía final, Hollywood olvidó tan completamente el faro que las películas ambientadas en el viejo oeste simplemente lo reemplazaron con póker, porque las audiencias modernas ya no entendían las reglas. La siguiente sección requiere que miremos honestamente algunos de los elementos más oscuros de la vida en la frontera. Estamos hablando de las mujeres que trabajaban en y alrededor de estos establecimientos, y los sistemas específicamente diseñados para mantenerlas atrapadas. Las llamaban palomas manchadas, y no eran un grupo homogéneo. Existían dentro de una rígida jerarquía socioeconómica donde tu posición determinaba casi todo sobre tus posibilidades de supervivencia. La jerarquía. En la cima, las chicas hurdy-gurdy. Estas mujeres eran pagadas por bailar, 25 centavos por baile, y ganaban comisiones por las bebidas. Técnicamente no estaban en el comercio sexual, y a menudo estaban bajo cierto grado de supervisión y protección. Debajo de ellas, las chicas de salón y salón de baile. Su trabajo era mantener a los hombres solitarios comprando bebidas. Ganaban un porcentaje de cada botella vendida. Y aquí hay un detalle que habla de la manipulación en cada nivel de este mundo. La mayoría de estas mujeres en realidad no estaban bebiendo el whisky. Les servían té frío o agua con azúcar en vasos de shot, mientras el cliente pagaba el precio completo por licor de verdad. Más arriba, las chicas de los salones de lujo. Estas mujeres trabajaban en establecimientos de alto nivel dirigidos por una madama. Cobraban entre 5 y 50 dólares por sus servicios, sumas enormes para la época, y vivían en condiciones comparativamente cómodas. En el escalón más bajo, las chicas de los cuartos. Estas mujeres vivían en pequeñas casuchas sin aislamiento llamadas cuartos en las orillas de los pueblos fronterizos. Cobraban tan poco como 25 centavos. Solo para cubrir la renta, una mujer podía necesitar atender entre 20 y 30 clientes en una sola noche. Licencias municipales a través de multas. Aquí es donde la explotación se vuelve verdaderamente sistémica y, francamente, donde implica a los propios pueblos. Muchas ciudades del oeste no se molestaron en prohibir formalmente la prostitución. En cambio, la usaron como fuente de ingresos. Las mujeres eran rutinariamente arrestadas por vagancia o conducta indecente, no para detenerlas, sino para multarlas. Las madamas pagaban multas que funcionaban como una licencia mensual de operación. Las chicas de los cuartos pagaban multas menores que aún así consumían una porción significativa de sus ingresos. Esas multas financiaban escuelas públicas, pavimentaban caminos,
construían infraestructura urbana. Los pueblos dependían, en el sentido más literal, financieramente de la explotación de estas mujeres. Y el sistema legal estaba diseñado para asegurar que esa dependencia continuara. Las multas creaban un ciclo del que no se podía escapar. Cuanto más multaban a una mujer, más tenía que trabajar. Cuanto más trabajaba, más visible era. Cuanto más visible era, más la multaban. Salud, adicción y el costo de sobrevivir. Las enfermedades venéreas eran casi inevitables. La sífilis y la gonorrea se propagaban rápidamente en una era anterior a los antibióticos. El tratamiento de la época era mercurio, administrado por vía oral o tópica, que era en sí mismo profundamente tóxico, destruyendo los riñones y el sistema nervioso con el tiempo. Había un chiste amargo que circulaba entre estas mujeres. Una noche con Venus y toda una vida con Mercurio. Para soportar el dolor físico y el peso psicológico de sus circunstancias, muchas mujeres usaban láudano, una mezcla de opio y alcohol de venta libre que se vendía como medicina. La sobredosis era la causa de muerte más común entre las prostitutas de la frontera. La violencia era constante y el recurso legal era casi inexistente. En algunas jurisdicciones fronterizas, la multa documentada por matar a una prostituta era menor que la multa por robar una vaca. Madamas que se defendieron. No todas las mujeres en este mundo eran completamente impotentes. Las madamas más exitosas dirigían salones de lujo con genuina visión empresarial, y algunas usaron activamente el sistema legal para proteger su autonomía. En 1889, una madama de San Antonio llamada Emilia Garza llevó a la ciudad a los tribunales después de que el alcalde introdujera requisitos formales de licencia que incluían inspecciones médicas semanales obligatorias. Garza argumentó, y la Corte de Apelaciones de Texas estuvo de acuerdo, que la ciudad había excedido su autoridad legal. Ganó. Su objetivo no era evitar pagar. La tarifa anual de $500 era, como ella misma la describió, razonable. Lo que estaba combatiendo era el derecho de la ciudad a controlar los cuerpos de las mujeres en su establecimiento a través de exámenes intrusivos ordenados por el Estado. Fue una batalla legal extraordinaria y la ganó por un tecnicismo. La Carta Constitutiva de la ciudad no otorgaba explícitamente la autoridad para licenciar la prostitución. Regresó al viejo sistema de multas informales, que era, paradójicamente, más predecible y menos invasivo que el esquema formal de licencias. Esta es la parte de la historia del viejo oeste que rara vez llega a las películas. ¿Algo de esto te sorprendió? Déjamelo saber en los comentarios. Y si este video te está aportando algo, este es un buen momento para suscribirte. A estas alturas, probablemente tienes una imagen clara de lo que el saloon le hacía al individuo. Lo envenenaba, le hacía trampa, lo atrapaba en deudas. Pero la influencia del saloon iba mucho más allá del individuo. Estos establecimientos eran el corazón palpitante de la maquinaria política en el viejo oeste americano. El cupping, secuestros por votos. Una de las prácticas más oscuras se llamaba cupping, pandillas políticas, trabajando directamente para candidatos o jefes de partido, secuestraban hombres de la calle, viajeros, indigentes, cualquiera que no fuera extrañado de inmediato. Estos hombres eran encerrados en los sótanos de los saloons. Los drogaban o los obligaban a beber hasta que apenas estaban conscientes. Luego los vestían con diferentes conjuntos de ropa, a veces múltiples veces en el transcurso de un solo día, y los llevaban a diferentes centros de votación para emitir votos fraudulentos. El mismo hombre podía votar 4, 5, 6 veces en una sola elección, usando diferentes sombreros y abrigos cada vez. Hay fuerte evidencia circunstancial de que Edgar Allan Poe murió como víctima de cupping en Baltimore en 1849. Fue encontrado delirando en la calle, vistiendo la ropa de otra persona, el día de las elecciones. Votando en el bar. Como los saloons eran frecuentemente los edificios más grandes en los pueblos fronterizos, a menudo servían como los centros de votación oficiales. Piensa en lo que eso significaba en la práctica. Un jefe político que fuera dueño o controlara el saloon podía ofrecer bebidas gratis, pagadas por un candidato específico, a los votantes justo antes de que emitieran sus votos. Y lo más importante, en la mayoría de estas elecciones tempranas, el voto no era secreto.
un hombre gritaba su elección o entregaba una boleta preimpresa del partido a la vista de todos en el lugar. La presión social, combinada con whisky gratis, producía resultados predecibles. Hemos cubierto veneno, fraude, explotación y corrupción política. Pero había una dimensión más del salón que la historia tiende a pasar por alto completamente. También era un importante vector de enfermedades infecciosas. Esta es la era antes de que la teoría de los gérmenes fuera ampliamente comprendida o practicada. Y el salón, por diseño, concentraba las condiciones que permitían que las enfermedades se propagaran con una eficiencia aterradora. El cepillo de dientes comunitario. Muchos saloons proporcionaban un solo cepillo de dientes hecho de cerdas de animal, disponible para cualquier cliente que quisiera usarlo. Un cepillo de dientes para todos en un bar abarrotado. Piensa en eso por un momento. La toalla compartida. Junto al cepillo de dientes colgaba una sola toalla de tela, compartida por cada persona en el bar para limpiarse la espuma, el jugo de tabaco y lo que sea que tuvieran en la cara. Los historiadores señalan esta práctica como un método primario de transmisión de tuberculosis en el oeste fronterizo. Y la tuberculosis era, en ese entonces, una de las principales causas de muerte en la frontera. El piso de aserrín. ¿Has visto los pisos de aserrín en cada película del oeste? La suposición general es que era decorativo o que simplemente absorbía los derrames. La realidad es mucho más siniestra. El aserrín estaba ahí para absorber las escupidas de tabaco, el licor derramado, el vómito y la sangre. Rara vez, si acaso, se reemplazaba rápidamente. El mismo aserrín podía permanecer en el piso de un salón concurrido durante semanas, creando un caldo de cultivo cálido y húmedo para bacterias que luego eran esparcidas por todo el edificio en las botas de cada cliente. El salón del viejo oeste, en la imaginación popular, es un lugar de aventura. El piano, la partida de póker, el extraño cruzando las puertas batientes. Es una de las imágenes más perdurables de la mitología americana. Pero el salón real era algo mucho más complicado. Era un lugar donde los vulnerables eran sistemáticamente explotados por las bebidas, por los juegos, por la economía, por la política y por las mismas enfermedades que se propagaban a través de una toalla compartida. Era una máquina. Estaba diseñada para extraer dinero, trabajo y obediencia política de la gente común. Y lo hacía con una eficiencia notable, mientras las ciudades que lo albergaban miraban hacia otro lado, cobraban sus multas y construían sus escuelas con las ganancias. Entender eso no se trata de derribar el mito. Se trata de entender cómo funcionaba realmente Estados Unidos y, honestamente, cómo aspectos de esos sistemas nunca han desaparecido del todo. ¿Qué parte de este video te impactó más? ¿El whisky envenenado? ¿Los fuegos amañados? ¿La forma en que ciudades enteras construyeron su infraestructura sobre la explotación de mujeres? Cuéntame en los comentarios. Estas conversaciones son genuinamente la mejor parte de hacer este canal. Si llegaste hasta aquí, gracias, en serio. Suscríbete si aún no lo has hecho. Ponemos mucho trabajo en estos documentales y cada suscriptor hace posible el siguiente. Nos vemos en el próximo. Mantente curioso.